Hola, querido público, yo soy Laura Vila y junto a Rodrigo Ferrer les damos la bienvenida a nuestro podcast Más allá del teatro chileno. En esta sesión hablaremos sobre la obra Ayayema, de María Asunción Requena. Así es, Laura. Esta obra fue estrenada en medio del auge de los teatros universitarios en Chile. Pero antes de continuar, te cuento que el día de hoy nos acompañarán 5 estudiantes de teatro de primer año de la Universidad Católica. Efectivamente, Rodrigo. Ellas son Catalina Pacheco, Fernanda Artal, Joao Domínguez, Karina Morales y Catalina López Aliaga. Gracias por el espacio. Bueno, para empezar, según el portal Chilescena, y en relación a lo que decía Rodrigo, algunos años después de la formación del Teatro Experimental Universidad de Chile y del Teatro de Ensayo de la Universidad Católica, en 1944 se forma el Teatro Universidad de Concepción, creada por la sociedad de ex alumnos de esta. Sí, y 20 años después, en 1964, en el mismo teatro se estrenó Ayayema, en el mismo periodo en que se estrenaron obras que forjaron los cimientos de la TUC, como por ejemplo La Posadera, Población Esperanza, bueno, entre otras. Bueno, pero acá estaríamos hablando del contexto de estreno, así que profundicemos un poco más en lo que sería el contenido mismo de la obra. Rodrigo, ¿tú nos podrías hablar de qué se trata la obra para que nuestro público la conozca? Sí, mira, te cuento que la obra se sitúa en el año 1950 en Puerto Edén de la isla Wellington, en el extremo sur de Chile. En este pueblo habitan personas pertenecientes a la etnia cahuéscar, quienes se dedican a cazar lobos marinos para extraer sus pieles. Para que dichas pieles no fueran robadas ni intercambiadas al mínimo valor por personajes que van apareciendo como el Lobero Martínez o el Chilote, estaba el cabo Lautaro Wellington Edén, quien a su vez se encargaba de proteger a los suyos, ¿ya? La obra además de esto también hace referencia sobre la brutal colonización que la zona del sur austral de Chile sufrió. Además, podemos recordar que el mismo nombre de la obra, Ayayema, se refiere a un ser maligno de la mitología cahuéscar, que habitaba en los pantanos, llevaba a las personas a la muerte y traía a la pobredumbre. Es por eso que durante la obra los personajes de la cultura cahuéscar temen tanto a Ayayema, el mismísimo Lautaro lo utilizaba para atemorizarlos. Pero además de esto, Joao, cuéntanos más sobre otros elementos que van surgiendo en la obra. Por supuesto, mira, podemos situar nuestra mirada directamente sobre el escenario principal, que es la estación meteorológica de Puerto Edén, en la cual trabajaba Lautaro y que además era el único puesto de auxilio y distribución para los cahuéscar, desde Chiloé hasta Cabo de Hornos. El espacio del pueblo se componía únicamente por aquella casa de la estación y una que otra choza. Recordemos que los cahuéscar históricamente han vivido en sus canoas llamadas hayef, en busca de mariscos o lobos marinos para cazar. Desde aquí se vuelve interesante ver cómo, bajo el concepto de Estado-Nación, quieren ocuparse de alienar al pueblo cahuéscar, proveyéndoles de una cultura que no les pertenece y les mata. De hecho, al querer educarles, le arrebatan sus costumbres. Recordemos la escena donde Gonzalito dice: ¡Recontra! En eso tuvo razón. Esto es el fin del mundo, ni el mundo siquiera. Con esto se ejemplifica el abandono de la zona. Y también, con respecto a su precariedad de vida, el mismo personaje dice: Tendrá que disculpar, señorita. Esto es una choza. Aquí vive el quetoyo, la mujer del quetoyo, la mujer del hermano del quetoyo que se murió, la india chica, 2 o 3 viejos y la india vieja también. Esto se menciona cuando una mujer y un hombre visitan la isla. Lo hacen como si se tratara de una visita al zoológico. Justamente eso me recuerda a una noticia que vi en El Mostrador. En ella decía que en 1881 murió una niña cahuéscar que fue raptada por el alemán Karl Hagenbeck. Y tal como decía la noticia, ella murió en brazos de su madre tras ser exhibida como animal en Europa. Y lo peor de todo es que hubo gente que encubrió este crimen, diciendo que ellas trabajaban para el empresario. Relacionando precisamente esta noticia con la obra, resulta impactante que los cahuéscar fueran vistos como personas ajenas a la sociedad, sin derecho y sin ciudadanía. Esto se evidencia en el trato que el hombre y la mujer le dan a los cahuéscar en la escena en la que visitan la isla. Sí, y recordemos también que fue en el gobierno de Pedro Aguirre Cerda cuando se reclama el territorio de la Antártica chilena. Y justamente Puerto Edén se encuentra ubicado en la región de Magallanes y la Antártica chilena.
Bueno, ahora si hablamos concretamente de Lautaro, este fue llamado así en honor al toqui mapuche. Y además sus apellidos tienen que ver con su lugar de origen, Puerto Dén de la isla Wellington. Sin embargo, su nombre real no es ese, su nombre real es Petayem Terhuacoyo. Lautaro toma el rol de mediador entre ambas culturas, y esto se ve claramente reflejado cuando el sargento habla con él y le dice: Don Pedro Aguirre Cerda lo escogió para educarlo, y se espera, dentro de lo posible, que usted haga lo mismo con estos salvajes. Son salvajes. Usted también lo era, pero el indio Petayem Terhuacoyo murió. Ahora usted es Lautaro Wellington Edén, el cabo Wellington Edén. A la vuelta del corte, vamos a desarrollar este aspecto en mayor profundidad. Quédense en línea. Ya estamos de vuelta en Más Allá del Teatro Chileno. Continuando con el tema anterior, el mismo cambio de nombre de Lautaro, podemos decir que hace relación con lo que sucedió con el toqui Lautaro y Pedro de Valdivia, que junto a las tropas españolas capturaron a Lautaro para ponerlo a su servicio y cambiarle efectivamente el nombre de nacimiento. ¿Sabes, Rodrigo? Eso me recuerda a otro ejemplo cuando a comienzos del siglo XIX el capitán inglés Robert Fitzroy adoctrinó a 2 niños cahuéscar llevándolos a Inglaterra y educándolos, también cambiándoles los nombres a Jimmy Button y Fuegia Basket. Sin duda este es un patrón de paternalismo y adoctrinamiento europeo que se repite en la historia. Ya, pero por otro lado también vemos que Lautaro tiene una posición de autoridad en la obra. Sin embargo, a diferencia de otras autoridades como el sargento o el alemán, es el único que parece estar interesado por los derechos de los indígenas, como cuando el hombre que visita la isla le pregunta: ¿y usted es el hombre que va a mandar y proteger a estos indios? Yo soy. Los mando y los protejo. ¿Y ustedes, los blancos? Bueno, y hablando del sargento y del alemán, estos son personajes que entregan otro tipo de perfil, paternalista y denigrante hacia los cahuéscares. Durante toda la obra hay maltrato y cosificación de parte de ellos. Un ejemplo claro de esto es cuando el alemán los trata de imbéciles o de alacalufes, que creo que es importante recalcar. Alacalufe es un nombre peyorativo hacia el cahuéscar. Si ser cahuéscar en 1950 ya era suficiente denigración, imagínense cómo era ser cahuéscar. Y además, como si fuera poco, mujer. Recordemos cuando el sargento dice: será un buen experimento con una mujer. Y quién sabe si podríamos surtir de empleadas a Santiago, como las que van a Magallanes desde Chiloé. En esta misma cita se ejemplifica claramente la cosificación de la mujer como mano de obra. Y si bien no pertenecemos a la cultura indígena, sí podemos hablar de lo que es ser mujer en un Chile fascista, en el que a 70 años de la fecha la situación no es muy diferente. Vivimos en la misma cultura de la violación y la cosificación a la mujer. Claro, y también la relación que mantiene el Estado con todo esto, ya que en la obra los derechos de los cahuéscar eran invisibilizados y los de las mujeres cahuéscar lo eran aún más. Esa invisibilización no es muy distante de la realidad en la que vivimos ahora, en la que, por ejemplo, el año pasado, durante el estallido social, la ex ministra de la Mujer, Isabel Pla, ignoró 197 querellas hechas por mujeres al INDH y denuncias de organismos internacionales, según la corporación Miles Chile. Sí, y no solo desde una perspectiva de género, sino que hoy en día sigue latente la violenta marginalización a la diversidad. Por ejemplo, lo que está pasando con el pueblo mapuche, ya que al no ser reconocidos constitucionalmente dentro de un marco legal, no pueden independizarse, ya que la Constitución no se les considera como pueblo, porque eso implicaría una libre determinación y por ende una legítima independencia. O sea, esta es una de las razones por las cuales Chile no es un Estado plurinacional. A mí me llama mucho la atención que cuando hablamos de pueblos marginados y de diversidad cultural, automáticamente pensamos en los mapuches, sin tomar en cuenta una infinidad de pueblos que tampoco han sido visibilizados. Por eso hoy queremos darle visibilización a otro pueblo, como lo es el cahuéscar. Sin embargo, esto no es ninguna casualidad. Es más, tiene mucho sentido, porque el Estado chileno se ha encargado de exterminar las culturas indígenas, reduciéndolas a un porcentaje mínimo de la población.
De hecho, actualmente, según el portal Repositorio Uchile, la comunidad indígena Cahuéscar está en total peligro de extinción. De ellos solamente quedan unas 22 personas que viven en la aislada localidad de Puerto Edén, en la región de Magallanes. Hace ya casi 4 décadas que estamos viviendo bajo una constitución que fue creada a puertas cerradas. Una constitución que no reconoce la diversidad cultural del territorio que habitamos, que crea un estado homogéneo que no le da espacio a las voces indígenas. Pero es hoy cuando tenemos la oportunidad de cambiar todo esto. Los pueblos originarios tienen que ser incluidos en el proceso de formulación de una nueva constitución, para así finalmente poder terminar con la supresión sistemática, reconocer su calidad de naciones y visibilizarles dentro de la convivencia democrática. Muchísimas gracias. Esto fue Más allá del teatro chileno.